En Chevrolet.com.es. Chevrolet, find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:56. Sí, estamos en este momento con una transición, tenemos una transición y la vamos a aprovechar. Muchas gracias por la amable atención y pongamos un poquito de atención. Yo quiero presentar al doctor e ingeniero René Ortiz para nuestro lujo de país. Él fue nada más ni nada menos que presidente de la OPEP o representante de los países exportadores de petróleo, Secretario su principal general. dirigente como secretario general de la OPEP. Imagínense ustedes. En una época donde la OPEP era la OPEP, pues no, porque también esa entidad se ha flaqueado bastantísimo. Cambió. Por los cambios macros que se han dado también en el espectro económico del mundo. La OPEP influía con todos los países productores de una manera 80-20. 80 la OPEP, 20 los gobiernos. Yo recuerdo perfectamente porque hemos sido testigos de ese seguimiento. Y entonces usted nos trae este momento como exministro de Estado y como exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, este tema que quisiera que tenga la bondad de presentarlo desde como lo ha hecho a la revista Criterios, que dirige el compañero Lolo Echeverría. La revista Criterios, en plural, Criterios, es una revista que pertenece a la Cámara de Comercio de Quito y que inscribe también artículos que refiere a la fe de cámaras, es decir, a todas las cámaras del país. En esas cámaras donde actúa el exministro René Ortiz consta en detalle un artículo sobre el capitalismo. Explíqueles usted, y lo que acogieron los chinos que venían de una ideología marxista, de una ideología más bien ultrista, de izquierda, ultraizquierda. No, déjele al pavo, véame a mí, caballero. Entonces, el pavo que está saliendo ahí en la cadena Teleamazonas. Yo lo que quiero pedirle, ingeniero, es que tenga la bondad de referir el escrito que usted elaboró en la revista Criterios con la historia del recambio estructural en el modelo económico y social de la China. No me refiero a la China chiquita, sino a la China grandota, a la ampulosa potencia mundial, no a la China de, ¿cómo le identifican los geopolíticos? Geopolíticamente le identifican como la China del capitalismo comunista, digamos, o un matiz del capitalismo. A donde concurrió recientemente. Políticamente también sigue siendo comunista, sí, pero económicamente se beneficia de todos las buenas cosas que se pueden hacer en el capitalismo. Así de sencillo. Es una ideología y un formato de conducción económica bastante agresivo, si cabe el término, agresivo, pero en beneficio de ellos. Claro. Al resto, lo voy a explicar, sí. al resto como que nos explotan a su manera, nos avasallan, bien dice usted. Entonces, este artículo de la revista Criterios es el que me inspiró molestarle esta mañana. Y claro, solo para darle una idea del pensamiento de los chinos al público que nos está escuchando, póngame en atención.
Los chinos nos recomiendan a gobernantes y gobernados que a los que ultrajan la confianza nacional, que a los que se roban el dinero sagrado de los ecuatorianos o de todos los pueblos de Latinoamérica, dicen ellos, porque no están dirigiéndonos el mensaje a nosotros, sino, según su testimonio, a todos los pueblos y naciones de América Latina, dice. Vean América, vean ciudadanos de América Latina, lo que nosotros llamamos de la patria grande, que encierra a todos los países vecinos, centroamericanos también. Y con a todos estos países nos recomiendan la pena de muerte a todos los que se roban los dineros públicos. Y dicen claramente eso. Si ustedes... Y en los países árabes les cortan las manos. Les cortan las manos. Entonces, imagínese usted la cantidad de cementerios que habría en este momento. Uy. No estoy bromeando. ¿Cómo usted enlaza tantas cosas y lo hace de una manera tan excelente, ingeniero, y por eso la molestia para este programa? Leímos ese artículo y nos da mucho gusto en que usted mismo lo presente. Permítame comenzar por la importancia del giro, del cambio, y que el cambio tiene que ser radical. Entonces, allá por el 1972, Deng Xiaoping, que es quien reemplaza a Mao Zedong y que ve el desastre, porque hay un registro histórico de más de 72 millones de chinos muertos de hambre como resultado de las políticas de Mao Zedong. Entonces él en Singapur se queda perplejo. Atónito, perplejo. ¿Cómo es posible que el retraso chino sea tan espectacular siendo la China milenaria? Pues, entonces regresa a China después de haber visto esto y emprende en el giro, en el cambio chino, al punto que calificó el hecho de que no importa que el gato sea negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Esa es la expresión de él para demostrar que aún con un régimen comunista, él podría emprender en toda la reforma económica para llevar a la China al salto, al gran salto. Y entonces, este es un ejemplo de giro radical. Cuando se ha vivido una experiencia tan nefasta como la de Mao, Deng Xiaoping emprende en el cambio radical. Ecuador ha vivido 10 años, no con 72 millones de muertos de hambre, pero sí deben haber unos 10 millones de personas que pasaron serios problemas económicos, que han sido víctimas de toda esta hecatombe que provocó la desinstitucionalización ecuatoriana, esa falta de respeto, ese abuso de poder, hasta que los medios inclusive le calificaron como el Luis XIV de Ecuador. El poder soy yo, ¿no? El Estado soy yo. Entonces quería referirme a esto por la radicalización. O el cambio es radical o no se puede hacer el cambio. Y entonces el cambio en el que está metido Ecuador es algo que yo lo asimilo a lo de China. Tiene que ser radical. Pero también hay un escrito, un exhorto de las autoridades o de los pensadores chinos que aconsejan a los países latinoamericanos para que se configure una ley en las que se condene a pena de muerte a los ladrones de fondos públicos. Claro, todo eso son los cambios radicales. Ahí está la radicalización. Es decir, por varios esquemas de vida se puede ver la radicalización. Y entonces usted podría aceptar, como cualquier otro ciudadano, que vivimos un régimen de desinstitucionalidad terrible, de abuso, y que necesitamos un cambio radical. No podemos seguir como país bajo el mismo sistema institucional. Y por eso
hay que entender y aceptar que el presidente actual, Lenín Moreno, ha iniciado su gobierno, su régimen, por el respeto a la independencia de los poderes. Esto es un gran cambio. Y esa es la razón por la que él dice, yo no interfiero en la justicia. Allá la justicia, independientemente que se maneje, si le exhorto, dice la última vez, le exhorto a que sea un poco más eficaz. Nosotros estaríamos en esa línea, ¿no es cierto? Sea eficaz, muévase rápido. Es que quiero recordarle lo que ocurrió con Chile, que la gente en Chile le puso en los establecimientos de cambio, dice, sea breve, estamos atrasados 2 años. Nosotros estamos atrasados 10 años. La China estaba atrasada más de 70 años. Entonces, radical tiene que ser el cambio, tiene que ser. Ahora bien, esto es lo que nosotros pediríamos para restablecer la institucionalidad en el Ecuador, para restablecer el respeto a cada uno de los poderes. En este caso, en Ecuador todavía 5, pero viene la reforma. Entonces, el gobierno chino también entró en la reforma, pero utilizó algo muy interesante. Utilizó al Banco Mundial. Y al del Banco Mundial le recomendaron los mejores economistas del mundo, todos los premios Nobel. Todos ellos acudieron a China a ayudarle. Ahí están los resultados. Si el resultado del milagro chino económico no es simplemente de chinos, es el apoyo del Banco Mundial que ha dado a China por más de 40 años y que lógicamente algunos intérpretes de la política china sí se han dado cuenta de que detrás de todo este gran cambio, detrás de todo este gran giro, hay una estrategia. Y es cómo dominar a los Estados Unidos, cómo llegar a ser mejor que los Estados Unidos. Y vea que se apoya precisamente en el pensamiento económico de Occidente. Del capitalismo. Se apoya en eso. Y entonces los resultados sí son reales, aun cuando va esa mixtura odiosa, ¿no? Del comunismo, en el cual pues, también hay el abuso político. Entonces, ¿han abusado los chinos en África? Sí, han abusado en América Latina, sí. Y hay artículos, recientemente el New York Times también produjo un artículo de Clifford Krause, un distinguido amigo mío, en el New York Times, que hace referencia precisamente a los abusos que se cometieron aquí en el sector eléctrico, en el que hicieron cambiar hasta las medidas para que se haga una planta hidroeléctrica, le cambiaron las dimensiones, inclusive los estándares. Ya no se utilizaban los estándares universales como el ASTM o el IMS, no, los otros estándares. Y caímos en el problema de la calidad. Materiales de mala calidad. Entonces eso es el abuso. Yo no estoy aquí para hablar sobre el abuso. Estamos queriendo analizar el tema del gran cambio, del gran giro. Ya. Ecuador tiene que emprender en ese. Ahora, el gobierno quiere irse paso a paso. Porque tengo listo yo Claro. una grabación magnetofónica y también tenemos en video que lo vamos a acoplar. A ver, atención entonces, el área de la televisión, de la producción de televisión de la cadena Democracia TV. China, sin prejuicios, en una carrera maratónica de ascenso económico por más de 40 años, desafía el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Con la ayuda de economistas e ingenieros expertos del Banco Mundial. Póngale. Now, you wrote an amazing book, The 100-Year Marathon, that grabbed my attention because of its incredible relevance. China's secret strategy to replace America. Nos va traduciendo, le escucha perfectamente. Sí, The Chinese have the book, although they keep it on Mark the glass. Levin, que es el programa de You're a Fox, senior fellow. le invita a este escritor del libro, famoso, que es Michael Pillsbury, que dice que esta maratón en la que se emprendió China no tenía prejuicios. Vamos a apoyarnos en estos pensadores economistas de Occidente. Claro que nosotros tenemos otra forma de ver el mundo que en Asia, y es cierto, pero no, vamos a apoyarnos en ellos y se van. Y entonces adoptan una técnica, una estrategia que es
¿cómo reemplazaría China a Estados Unidos? Anyone else? Y todos estos economistas le dan las ideas para reemplazarle a China, perdón, para reemplazarle a Estados Unidos con China. Todos los economistas premios Nobel de Occidente. ¿Cómo le se quieren- llaman los que están en el Ahí video están Mark Levine y de Michael Democracia Phillips. TV? Están ahí Mark Levine, que es el dueño del programa, así como usted, y está con el escritor Michael Phillipsburg, un experto en China. Así es. Y entonces él dice, muy bien, hay que trazar una estrategia. Y se han demorado 40 años y esa estrategia ya le ha puesto a China en el segundo puesto. Pero viene desde abajo. Entonces Ecuador tiene que quitarse todos esos prejuicios y apoyarse, por favor, en gente del Banco Mundial, en gente que sabe, que son expertos en el mundo, que pueden darnos luces. Y usted comentaba, permítame hacer esta referencia, hace un momento, del éxito de la dolarización. ¿Y esto viene de qué? De consejeros externos que están viendo las cosas como en una plaza de toros, ¿no? Desde el graderío, sin arriesgar. Pero el que tiene que tomar los riesgos fue, como en este caso de la dolarización, el presidente de la República. Y el éxito lo estamos midiendo. No es total, porque evidentemente necesita un complemento y que ha sido frenado por todo el régimen correísta. Porque Correa tiene una tesis de grado que la hizo en la Universidad de Illinois. Y en esa universidad en Urbana, en Illinois, para la tesis de grado, se llama la desdolarización de la economía ecuatoriana. O sea, él iba... Venía prejuiciado. Venía prejuiciado con la dolarización. O sea, venía en contra de Esto no todo. es sabido, Sí. no es sabido bien que lo traiga a la memoria. O sea, él Pídase, hizo su tesis de grado. Pídase en la tesis de grado en la Universidad de Urbana de Estados Unidos, de Illinois. en Illinois. Y ahí va a ver. Entonces él estaba ya prejuiciado. Para nosotros ese es un espacio de desgaste de todo el esfuerzo que significó la dolarización. Nos quedamos ahí estancados. ¿Cómo Ahora lo elegimos estamos- a un desdolarizador? Porque no conocíamos. Impresionante. No Y dijo, él- yo he hecho esta tesis en la Universidad para acabar de con el Illinois. Ecuador. Sí, pues, y logró. Casi logra acabar con el Ecuador. Y Vea con que el formato monetario. ¿Se acuerda del dinero electrónico? Sí. Iba en ese camino y nos iban a sacar. Entonces, vea qué fortuna de Ecuador. ¿Quién se negó a...? Fuerte. Aquí los medios jugaron un papel muy importante y muchas gracias. Yo creo que habíamos una serie de personas, teníamos algún grado de accesibilidad y podíamos expresar nuestras propias opiniones, pero en esencia se defendió a la dolarización como el esquema más importante. Y creo que hay una estadística realizada por Sedatos, alguna de estas firmas de encuestas, en la que prácticamente el 97% de la población ecuatoriana quería el dólar. No quería cambiarse. Entonces esto debe haberle también puesto los frenos al régimen de Rafael Correa. Pero regreso al problema nuestro con Lenín Moreno. El presidente Moreno podría haber hecho lo mismo. El shock, sí, se llama shock. Pero eso es lo que le ha costado a China 40 años para hacerse la economía número 2 en el mundo. Bueno, Ecuador podía irse por el Con camino gran del shock. disciplina, ¿no? Claro, gran disciplina. Bueno, el Partido Comunista también es autoritario, sanguinario y También. todos los problemas que tiene eso. Pero bien, lo que quería La- mostrar la- es lo la de radicalización. que le conviene con la pena de muerte que ellos no es que le exhortan, les exigen a los países de América Latina para que entren por medidas más drásticas. Ellos tienen como castigo-solución en esa dualidad, la pena de muerte. La pena de muerte. ¿A quiénes Y nomás? yo creo que hay dentro de este periodo del régimen de Correa, existe también en China una sanción a un empresario. Empresario estatal. ¿A un empresario colombiano? Estatal. A Estatal. O Pero sea, acaban de también a otro. de matarle A otro. Un colombiano. de fusilarle Correcto. a un colombiano Correcto. porque metió droga
al Estado chino, al escenario chino. ¿sí? O sea, son muy radicales en esas cosas. Esto es reciente. Es reciente. Hace 2 meses le fusilaron. Entonces, usted ve que, en cierto modo, para poder salir del régimen correísta, del abuso, del irrespeto, de la pérdida de institucionalidad, el gobierno podía optar por esos dos caminos. O el gradualismo o el shock. Ha optado por el gradualismo y tenemos que aceptar, porque es el presidente. Él fue elegido por los ecuatorianos. Entonces, hay que aceptarle. Ahora, el gradualismo también tiene sus límites. Pues. El gradualismo no puede ser que yo doy un paso adelante y 2 atrás. Entonces, en el tema de combustibles, definitivamente... Ahí le alude a Moreno. Claro. Un paso adelante, 2 claro, atrás. 2 atrás. Entonces, nos salimos. ¿Es que el Richard es de los pasos de atrás o no? Claro, bueno, no sé de dónde vendrán las influencias, y creo yo que esas influencias son de carácter político. Dice calcular. Por la formación del señor ministro de Economía y Finanzas, él más bien se ha amoldado a claro, las necesidades del modelo que político. Él juró ayudarle al presidente Moreno a convalidarlo. Claro, y ellos deben haberle asustado, porque para manejar el tema político también hay otros caminos. Y el más importante es el camino del diálogo. Y yo creo que el presidente Moreno había dado muestras del valor que tiene el diálogo desde los primeros días. Pues recogió más de 1.400 propuestas de cambio, de esto, pues, del cambio radical. Si queremos salir de este régimen de abuso de Correa y queremos entrar en un régimen de paz, de tranquilidad, de crecimiento, de bienestar, de prosperidad. ¿Qué hacemos? Y todos le dieron más de 1.400 propuestas. Y se ha dedicado solamente a lo social, es lo que piensa mucha gente. Y se ha dedicado a lo social sin caja fiscal, porque la caja fiscal está seca. Y por eso es que usted encuentra en recomendaciones mías en su programa, en algunas ocasiones que usted me invita para hablar sobre esta materia, digo, ha llegado el momento de eliminar el Estado empresario. Eliminar, yo soy en ese aspecto radical. Y de eliminar la retórica también. Claro. Entonces, si no, ir al grano. ¿Cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano, a usted y yo, el manejo de Petroecuador para importar combustibles, mezclar combustibles y vender combustibles? Hasta 4.200 millones de dólares. Si esto estuviera operativamente, y quiero que en su programa quede subrayado, operativamente en manos de la empresa privada, usted tiene 4.200 millones de dólares menos en el déficit. Vamos, esto es manejo, sí es shock. ¿Y cómo lo produce la empresa privada? La empresa y privada le alivia a la caja le entrega, fiscal. usted me trae los combustibles, libre importación. Y muchos aludirán, es que no tienen infraestructura. ¿Y para qué tienen que tenerla? Si la tiene Petroecuador, que arriende. Y Petroecuador, en lugar de gastar, se convierte en cobrador de toda la infraestructura que utilice la empresa privada. Porque esto no se privatiza. O sea, lo que dice el ministro Pérez, que le escuché anoche también en el programa de la hora 25 conmigo, y él decía, no, si esto no es privatización, sí, concesión y temporalizada inclusive, pero Petroecuador sigue siendo el dueño de todo. ¿Qué quiere decir? Que todos los ecuatorianos seguimos siendo dueños de toda la infraestructura. Lo que no ponemos es la plata para operarlo. Y la plata para Ni para robarse. Ni para robar. Muchas gracias. La plata para operar, porque hay que traer. Si usted quiere importar los combustibles, como estamos haciéndolo en este momento, hay que tener dinero. ¿Tiene la caja fiscal dinero? No tiene. Está seca. Tiene que pagar sueldos de salarios. No tiene. Tiene que pagar mantenimiento de todas las instalaciones, porque cualquier tubo después de 20 años tiene que ser cambiado. Cualquier bomba tiene que ser cambiado. Un intercambiador de calor en la refinería tiene que ser cambiado después de un periodo. Pero los de mismos uso. privados han ido. Usted fue a Petroecuador y fue al área hidrocarburífera Así es. a nombre del empresariado privado. Bueno, no a nombre, sino muy inclinado hacia que estas actividades
empresariales deberían ser manejadas por la empresa privada. Y claro, Pero yo ahí, tengo- ¿usted cree que en su periodo ganó el Estado o ganaron los privados? bueno, en mi periodo se pudo hacer el tema del oleoducto privado, pues, el oleoducto de crudos pesados. El siguiente ministro fue el que firmó y negoció el contrato, pero la estructura quedó realizada porque usted puede revisar en los periódicos de esa temporada y yo digo clarísima, yo guardo sin derecho. La empresa privada tiene que manejar todas estas operaciones, porque esos son privados y saben cómo hacerlo. Y Pero la infraestructura sigue es siendo- de propiedad del Estado, Así es, señor. o sea, propiedad nuestra. Así es, señor. Y los beneficios que los privados Que nos trasladan. ofrecen o nos trasladan, o como coparticipación, o simplemente por alquiler de nuestra infraestructura. Es el capital de trabajo que tienen que traer ellos para poder hacer esta operación. Fíjese usted. Y entonces es como arrendar una casa o arrendar una planta industrial. Hoy en día se hace maquilación a propósito, porque el día de ayer en el programa de Hora 25 justamente se trajo a colación el hecho de que en Estados Unidos usted tiene una capacidad ociosa de refinación. Está lista y probablemente con costos muy marginales para ser utilizada. O sea, no necesariamente los países bajo esa fotografía de lo que ocurre en un país como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, uno puede sacar las ventajas también. Mire usted, si usted me permite, le hago este ejemplo. Desde el año 2005, vea, esto está bien lejos, 2005, todos los días, Estados Unidos consume menos petróleo. Parece una contradicción, ¿no? Todos los días, desde el año 2005, usted ve la curva así, Gonzalito. Cae el consumo. Pero cuando empezó el 2005, como la referencia que le estoy haciendo, tenía ya una capacidad de refinación. Y si todos los días consume menos petróleo, se le va quedando esa capacidad de refinación creciente. Ese está disponible en el mercado mundial de combustibles. O sea, ya no hay necesidad siquiera de construir nuevas refinerías. Bueno, eso es un ejemplo de cómo la operatividad puede ser llevada adelante por empresas privadas sin que el Estado ecuatoriano pierda absoluto control de todos los activos. Y esto se aplica para todo, a propósito. Tiene todo el control de los activos y además le puede poner tiempos. Entonces le dice, muy bien, la concesión es por 20 años, pero después me la devuelve. La concesión es por 10, pero después me la devuelve. Es decir, todas estas condiciones son perfectamente viables para un Estado en esta nueva circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo nueva? Porque la caja fiscal está seca. Interior María Paula Romo Sí. es preguntada por el diario El Universo en una larga entrevista que se publicó, me parece que antier, ¿no? Le dicen, ¿y qué está haciendo el gobierno del presidente Moreno? El gobierno de Otto, el gobierno suyo, le dice el Universo, para recuperar el dinero robado. Quiero que nos dé un punto de vista final. La respuesta es la siguiente. Recuperar el dinero es una tarea gigantesca, pero no depende del gobierno, dice María Paula Romo. Necesitamos tener sentencias penales ejecutoriadas de última instancia. No le estoy haciendo la pifia a la ministra, sino a la señora fiscal y a la tarea de las cortes. Le ha puesto la tilde en la I. Sí. No se puede quitar a nadie sus patrimonios si no lo ordena un juez. Pero es patrimonio Mal habido. mal habido. Pero no hay cómo, pues, dice la ministra, no hay cómo. Y tiene razón. Claro.
Recuperar el dinero es una tarea gigantesca, María Paula Romo, pero no depende del gobierno. O sea, si este consejo le da a su conocido. Y es concordante. El señor director encargado del IES no va a poder recuperar el dinero robado de esa institución porque viene a ser una tarea gigantesca. Necesitamos tener sentencias penales, investigaciones, sentencias ejecutoriadas de última instancia. Entonces el mapa dejó establecido Correa a las mil maravillas para que nadie pueda ser detenido. ¿Qué opinión tiene? Por eso, gracias. Por eso yo comencé con un comentario en el programa Hora 25. La justicia está en deuda con la nación ecuatoriana. La justicia, que es concordante con las declaraciones que hace la ministra del Interior. Pero es concordante las expresiones que hace la ministra del Interior de la administración del régimen nuevo de Lenín Moreno. Tengo que respetar a la justicia. Es un poder independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Esta es la novedad sobre el abuso con el que manejaba el régimen anterior. Ahora bien, dice que es difícil. Entonces, creo que a nosotros nos queda una tarea muy importante, que es presionar a la justicia para que sea más ágil. Yo creo que el gran cambio que se acaba de producir en la justicia, en la fiscal, nos va a dar una esperanza de muchas cosas. Esperanza de profesionalismo, porque ya demostró profesionalismo. Nos va a dar una esperanza de celeridad, porque la exhortación vino del jefe de Estado hace un par de semanas o la semana pasada de pedirle rapidez. Nosotros también, los ciudadanos, estamos pidiéndole, le estamos diciendo, la justicia está en deuda con la nación. Y usted acaba de acotar, ¿y cómo recuperamos los millones de dólares que no pueden venir porque no hay sentencias? Eso dice no claro, yo, sino la ministra. Claro, María pero Paula lo leyó dice usted. Y yo sí. digo, es perfecto, ese es exactamente lo que está pidiendo la ciudadanía. O sea, nosotros no tenemos la culpa porque... No dice ella. Ah, claro, el gobierno. Claro, el gobierno. Porque, mire usted. Claro que sí Gonzalo, tienen la culpa. No, pues, bueno, el gobierno también podría... Pero tiene que empujar, tiene que presionar, yo también tiene estoy de acuerdo que con usted. solicitar. Podía haber comenzado la administración Moreno con esa exhortación hace 22 meses. Exhorte hace 22 meses y estábamos en mejores condiciones que hoy día. Primero, la verdad. Exa FM te desea ¡Feliz Año Nuevo!